¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy, miércoles 27 de mayo del año de la pandemia de 2020. Clase número 51 de Herética Penal. Me da mucho gusto que anden por ahí. Y lo más importante, deseando que se encuentren perfectamente bien de salud. Vamos a continuar porque hay bastante todavía que platicar con ustedes sobre el desarrollo de la historia penal y procesal penal. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos en la 51 y viendo cómo están las cosas. Quizá podamos llegar a 70 sesiones, es decir, 51, unas 19 sesiones más, calculándole. Y bueno, ya después veríamos cómo nos organizamos. Bien, vamos a darle pues y estuvimos viendo criterios relevantes de la sexta época, eh, donde invitábamos a una reflexión profunda sobre por qué razones en diferentes tiempos se interpreta la norma de diferente manera, siendo la misma ley, pues una conclusión es que lo único que difiere son los quejosos, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de justicia para los quejosos cuando estos son diferentes. Bueno, vamos a terminar con la década de los 50 para ya quedarnos completamente en los 60. Voy a hacer referencias a algunos eh, fenómenos políticos, sociales que se presentan en nuestro continente, porque a partir de la Guerra Fría tenemos que ir observando lo que pasa en nuestro continente, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Centroamérica. Tenemos que ver qué sucede en nuestro entorno, porque si bien la cultura asiática, árabe, europea es importante y es muy rica, también tenemos que ir ya haciéndonos una, un posicionamiento de la zona donde vivimos, donde nos encontramos. Y eso es trascendente, y para poder emitir opiniones y para poder comprender fenómenos que ya van a ser hemisféricos y globales, pues tenemos que irnos metiendo a estas situaciones. Entonces, aquí rápidamente presentarles a un personaje que es toda una historia, válgalo decir así, eh, derivado de que participó en un movimiento revolucionario, fungió como viceministro de su país, y que siendo viceministro de su país en la década finales de los 40, fue muy criticado por los sectores empresariales, por la iglesia, por la forma en que estaba ayudando al sector más desfavorecido, que en su país se les conoce como descamisados. Logró, bueno, lo quitaron de su posición precisamente por estar ayudando a los mal necesitados, cosa contradictoria, ¿no? Pero bueno, eh, compite en una contienda electoral, logra convertirse en presidente de su país, tiene un matrimonio fugaz, ahorita me ocupo del tema del matrimonio fugaz, logra reelegirse, y bueno, pues el descontento de los sectores económicos del país promueven una rebelión en su contra, lo derrocan, tiene que exiliarse y andar en diferentes países, primero en el continente americano, después en España, pero la población lo quiere, lo demanda,
hay revueltas, hay movilizaciones constantes que hacen que incluso regrese nuevamente a su país, lo cual después de muchas trabas y de muchos problemas logra hacerlo, vuelve a contender por la presidencia de la República y la gana por tercera ocasión, pero desgraciadamente al año de su gestión fallece. Su fallecimiento no disipó el posicionamiento político que hoy, en 2020, subsiste en ese país hermano, en ese país maravilloso, extraordinario, lleno de gente talentosísima en la filosofía, en la educación, en el derecho penal. Hay una gran cantidad de penalistas de suma relevancia, artísticamente hablando, ¿qué les digo de cultura? ¿Qué les digo de gastronomía? Que es la hermana República de Argentina. Juan Domingo Perón es el personaje al que me estoy refiriendo y de quien va a derivar este movimiento peronista, el peronismo. Y vamos a regresar a ello porque Argentina desgraciadamente vivió los terrores de una de las peores dictaduras, y no solamente Argentina, el Cono Sur, Centroamérica, y hablaremos de ello y les explicaré por qué es relevante que toquemos estos temas. Y ahora, pues me quiero referir al matrimonio fugaz, desafortunadamente fugaz, porque Eva Duarte, una mujer extraordinaria, llena de talento, ella se comprometió de lleno en la lucha política, en el activismo, eh, promovió el voto femenino, eh, logró que la mujer pudiese votar, se empeñó en apoyar a los obreros, a los trabajadores, a la gente mal necesitada, a los descamisados, como les comenté que se le decía, y cautivó a toda Argentina. Bueno, no a toda Argentina, porque los detractores aún hoy en día están de plácemes, porque ella hubiese muerto, así de ese tamaño. Cuando les digo de plácemes, es de plácemes. Pero bueno, no voy a meter en temas de otros países en política, ¿no? Pero desgraciadamente el cáncer le arrebató la vida a los 33 años de edad. A Eva Duarte, mejor conocida como Evita. Y a quienes les interesen estos temas, les voy a dejar ahí varios links para que puedan estudiar sobre su biografía de esta maravillosa mujer que pasó a convertirse ya en una imagen para muchos en Argentina. Hay una canción extraordinaria, escúchenla con Nacha Guevara, se las comparto también, se llama No llores por mí, Argentina. Bueno, pues esto pasaba allá en aquella hermana república, mientras que en nuestro país, el 21 de junio de 1956, allá en Polanco, en la Ciudad de México, un barrio que se encuentra al poniente de la ciudad, cercano con el Estado de México, en ese barrio, fue detenido este sujeto. La detención de esta persona pues, no hubiera pasado a mayores, sino es por ser de quien se trataba y de todo lo que siguió por esa detención. Este detenido, junto con otras 14 personas, fueron llevadas al reclusorio norte, pero fueron entrevistados durante varios días. Se obtuvo una información muy relevante por parte de quien los capturó y después quedaron libres. Bueno, no solamente quedaron libres, sino que sus propios captores los trasladaron por carretera hasta Tuxpan, Veracruz. Y en Tuxpan ya habían conseguido las autoridades mexicanas un pequeño barco de nombre Granma. Subieron a él y se dirigieron a su país natal, a Cuba. Este personaje es Fidel Castro Ruz. ¿Por qué lo dejaron ir? Eh, bueno,
Esas son parte de muchas de las incógnitas que existen, aunque hay teorías que hablan de acuerdos entre Estados Unidos, México, Fidel Castro, como por ejemplo apoyarlo en la revolución, siempre y cuando no replicar el modelo revolucionario en México. Se podía replicar en otras partes del país, de Centroamérica hacia abajo, pero México no. Y bueno, ustedes son los que habrán de juzgar y determinar si esto fue así, si no fue así. Con mucho gusto les comparto bastante material sobre esta cuestión. El personaje que llevó a cabo la detención de Fidel Castro fue un investigador mexicano, veracruzano, por cierto, Fernando Gutiérrez Barrios. Y Fernando Gutiérrez Barrios sostuvo una estrecha comunicación a partir de la detención de este personaje con la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América, que tenía su oficina en México. El director, a partir de este momento, de la CIA en México, pues nada más estuvo 13 años a cargo de esa delegación de información, y le permitió a este director eh, conseguir hacerse de los servicios de muchos mexicanos como agentes dobles. Ya les había platicado de lo que es el espionaje, ya les recomendé, por ejemplo, las obras de Le Carré, y con mucho gusto les recomiendo otras obras sobre esta apasionante temática. Pero la habilidad de ese personaje, el de la CIA, llevó a casos, este es el hombre, Winston Scott, a granjearse la amistad de presidentes. Y Adolfo López Mateos se convirtió en el primer agente o doble agente para la CIA. Su clave fue Littensor, el presidente López Mateos. Y a partir de ahí, Winston Scott comenzó a reclutar a una gran cantidad de funcionarios mexicanos para que le ministraran información. Y él a su vez la enviaba al cuartel general de la CIA en los Estados Unidos de América. Entre las personas que estuvieron ahí, los tienen algunos: Litempo 1, Emilio Bolaños; Litempo 2, Gustavo Díaz Ordaz; Litempo 4, Fernando Gutiérrez Barrios; Litempo 8, Luis Echeverría Álvarez, y varios más cuyos nombres no coloco porque a veces dicen que no es bueno que ustedes sepan demasiado, pero los que quieran saber de más, pues me dicen y les mando información con mucho gusto. Esto es importante porque va a tener muchas repercusiones en lo que va a suceder en México durante la década de los 60. Si nos acompañan, aquí vamos a atisbar sobre varios momentos de nuestro país que nos han marcado social y políticamente hablando. Bueno, pues ahí tienen esta cuestión, y estos enlaces se fortalecen con la CIA a partir de que este sujeto declara, antes de que lo mataran, declara haber estado días antes en México, días antes de haber ejecutado aparentemente él solo a John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Antes de regresar en Texas, estuvo en México, tuvo contacto con personal de inteligencia de Cuba, tuvo contacto con personal aparentemente de inteligencia de la Unión Soviética, y posteriormente se fue para llevar a cabo el aparente cometido solitario de matar a John F. Kennedy, quien por cierto ya estaba enfrentando una ola de críticas en su país por estar buscando el apoyo a las clases más desfavorecidas. Y de John F. Kennedy, también quienes tengan interés, pues les puedo compartir una gran cantidad
de información, de textos, de investigación, desde luego, sobre su política y sobre las amenazas que estuvo recibiendo de grupos de extrema derecha, como fue el caso del Ku Klux Klan, por ejemplo, entre otros. Porque se me olvidó platicarles, una disculpa, que en la década de los 50 existió un senador en Estados Unidos, John McCarthy, que era el Doberman anticomunista. Él hacía listas de quienes eran sospechosos de comunistas para que no tuvieran trabajo, los sacaran del país o los detuvieran. A él se debe, a McCarthy, este movimiento que se conoce como macartismo, por el cual una gran cantidad de actores, productores y directores de película no pudieron trabajar en Estados Unidos durante todo el tiempo que este sujeto, de este torvo sujeto, estuvo a cargo de manipular la información bajo la construcción del nuevo adversario. Ahora el nuevo adversario se llama comunista, ya no es el adversario ya no es una bruja, el adversario ya no es un hereje, sino es aquel que está del lado de las ideas socialistas, soviéticas. Ese es el potencial enemigo y hay que destruirlo. Y esa construcción del enemigo va a echar mano pues, de todas las instancias, principalmente del poder punitivo, para su persecución en todas partes del mundo que no sean las que están bajo el control de la Unión Soviética. Esto es parte del entorno de la Guerra Fría, que, insisto, tendrá muchas repercusiones en nuestro país y que tendremos que estar aludiendo constantemente a este conflicto para tener nuestro contexto del desarrollo del poder punitivo en nuestro país. Regresamos a México, seguimos en la década de los 60. 1963 es el año en el que surge este rotativo, esta revista semanal con el nombre de Alarma. Es una revista que viene a irrumpir y a pelear el mercado contra todos los magazines, los seminarios que les he mostrado en las sesiones anteriores y se va a convertir en el principal competidor de la prensa, que como lo vimos a partir de los 30 de este año, cambió su tónica de periódico formal o serio a tomar la nota roja como su principal contenido. Y lo que hace el Alarma es entrar a un mercado que se podría decir ya estaba cubierto. Cuando digo cubierto, es porque ya la población que acostumbraba a leer nota roja, bueno, pues ya tenía suficientes opciones optativas, opciones para poder comprar información de este tipo. Entonces, ¿cómo podía la Alarma, la revista Alarma, posicionarse en un mercado aparentemente ya controlado y posiblemente saturado de este tipo de información? Bueno, pues el Alarma apostó a los siguientes vectores. Uno, sí, la información de la nota roja. Dos, el espectáculo del crimen. El espectáculo del crimen a través de las imágenes crudas. Sí, ya hay seminarios con imágenes crudas. Sí, ya los hay. El cadáver, la sangre, todo ello. Pero lo que va a revolucionar el género de la nota roja por parte de Alarma es la ironía, la burla, la forma de dar la noticia. Y para captar la atención del público, va a comenzar a modificar inclusive el vocabulario, llamar la atención con frases burlonas, hirientes, frases que fueran en contra inclusive de las reglas de la gramática. Uno de los primeros titulares que utilizó la revista Alarma fue el siguiente: raptóla, robóla, violóla y matóla con una pistola. Ese fue
quizá el, el titular que detonó la irrupción de alarma en el mundo periodístico. Se llevó las palmas por la forma en que sedujo al público. Y a partir de ahí, todos sus titulares, aquí nada más estamos viendo muy pocos, llamadas que matan, tormento sexual, eh, tenemos otro por ahí, donde estoy aquí tapándolo con la imagen, más mujercitos, asquerosa depravación sexual, etcétera. Pero no solamente quedó ahí, sino que también es quien genera, perdón, es quien produce el género de la fotonovela, porque tomando casos que han publicado, aquí pueden ustedes ver donde está la flechita, hacen un subgénero de casos de alarma, pero esos casos ya son representados. Vean, por ejemplo, a Vándaro, el infierno, pero van a estar cargados de una sexualidad implícita, ¿eh? Porque esa va a ser la otra forma de generarse presencia en los medios. ¿El sexo es un tabú? Sí, el sexo es un tabú en la década de los 60. Eh, no es bien visto que la mujer, porque a la mujer se la ha tenido siempre como un objeto y se le ha dicho cómo debe de ser y cómo debe caminar, cómo debe de hablar, cómo debe todo. No es bien visto que una mujer muestre la pantorrilla, por ejemplo. Sí, la pantorrilla estoy hablando, ¿no? Esto es para que nos vayamos dando la idea del atraso, del atávico, de la atávica concepción que se tiene en México sobre esto. Eh, y en esa función, en los 60, el Casos de Alarma lo que vende es esta parte de la explotación de la sexualidad. A quienes interesen estos temas tienen que leer forzosamente a Michel Foucault. Hablaremos de Michel Foucault orientándolo a nuestra temática en algún momento más, pero sobre la historia de la sexualidad, esto que le estoy platicando ahora, el constructo que se hace, la imposición, la disciplina, es un tema interesantísimo cuando lo analizamos a partir de fenómenos mediáticos como es Alarma, porque Alarma inmediatamente desbanca a muchos medios, inclusive a la propia prensa. Claro, su tiraje de inicio es un tiraje menor, es un tiraje de 2.000 ejemplares semanales, pero va a ir aumentando los 20.000. 1963. El centro de México ha sido una área con una profunda convicción católica o cristiana. Me refiero a la zona del altiplano. Guadalajara es un cinturón, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, eh, pues, ¿qué más podríamos poner por ahí? Bueno, ustedes me ayudarán en encontrar algunas otras entidades que estén dentro de este cinturón, que es donde surge la Guerra Cristera. Aquí platicamos un poquito de ello. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso de Enrico San Pietro, el padrecito Aurelio Jiménez, la causa de la fe, León Toral, la madre Conchita y todo eso? Bueno, sí, la Guerra Cristera la pasamos así muy, muy suavecito, por falta de espacio, pero esta parte de nuestro país sigue estando hoy en día bajo esa disciplina del pensamiento eh, que impide el debate racional sobre libertades. Aborto, por ejemplo, hace unos días ha habido unas escaramuzas impresionantes en Guanajuato por esta temática del aborto. Eh, pero no hay una discusión racional, hay discusiones fanáticas. Entonces, eh, son temas muy soterrados
en esas regiones, donde puedo ponerles como ejemplo que hace un año, si mal no recuerdo, quizá dos, a una pareja en Guanajuato, una pareja, y bueno, tengo que decirlo, ¿no? Una pareja heterosexual, porque si hay parejas homosexuales, transitorias, eso es algo que no nos importa ni nos incumbe a nadie. Cada quien tiene su vida y su decisión, pero hay ciertas entidades federativas que piensan que pueden seguir imponiendo su modelo de vida y su modelo de conducta. Terrible, pero bueno, así es. Y Guanajuato es una de ellas. Eh, en Guanajuato, una pareja heterosexual, es decir, un hombre y una mujer, se dieron un beso, se besaron en la boca, los detuvo la policía, y los llevó detenidos por faltas a la moral. Ahí recuperaré la nota y se las comparto, pero es de ese nivel la situación. Bueno, y no es de ahorita, esto viene desde antes de la guerra cristera. Claro que tiene sus razones de ser, claro que tiene su historia, que es muy compleja eh, sobre esto. Pero, ¿qué genera? Oh, fíjense nada más, esto se los voy a dejar a ustedes como líneas de explotación, de investigación, desde luego, porque aquí estamos en el debate académico. Eh, ¿Por qué razón en lugares donde se presume que habría esta convicción cristiana, católica, de fe, es hoy uno de los estados con mayores niveles de violencia? El caso de Guanajuato. Hay un libro que también les voy a recomendar que se llama, eh, se me olvidó ahorita el nombre, Los sacerdotes y el crimen, o el crimen y la iglesia, algo así. Se los paso el dato, pero es buenísimo ese libro, porque la pregunta que se hace ahí es, ¿en qué está fallando? ¿En qué falló la iglesia para permitir esta criminalidad? Es un libro italiano que analiza la mafia y el involucramiento de la iglesia como institución en la mafia. Bueno, pero entonces quiero volver a qué es lo que puede provocar el que haya un disciplinamiento sexual excesivo en comunidades. Va a provocar que resurja la concupiscencia, es decir, que a toda persona se le considere un pecador porque tiene deseos carnales, como en la Edad Media. Así, como en la Edad Media, es factible. Entonces, es un tema que hay que explotar, que hay que abordar muchísimo, porque en el Salto Jalisco, por ejemplo, si hay alguien por allá, saludos al Salto Jalisco, muy bonito, todas esas partes por allá. En el Salto Jalisco hubo un personaje, Isidro Torres. Isidro Torres, cuando fue la revolución, él estaba como que a cargo de la población al estilo de los jueces de la acordada. ¿Recuerdan los tribunales de la acordada? Bueno, pues él tenía esta figura ambivalente como alguacil, no nombrado oficialmente, pero ya hecho cargo por el paso de los años. Y la población, pues así lo tenía y así lo reconocía, ¿no? Como el encargado del orden. No era el presidente municipal, sino era el encargado del orden en esta población del occidente de México, el Salto Jalisco. Y terminando la revolución, él siguió ejerciendo como, no Matarife, sino como el responsable de hacer cumplir la ley. Pero era un hombre sumamente autoritario, machista, violento, alcohólico. Tuvo puras hijas, pobres de ellas, porque fueron víctimas de su violencia. Las golpeaba, las humillaba. Y la madre de ellas, ¿qué creen que era? Una fanática religiosa. ¿Se acuerdan cuando les platiqué del caso de este torvo sujeto que también no les pasé?
Eh, Fíjate cuánto les debo de cosas. Ahorita aquí lo voy a anotar. De este sujeto que mataba a niños y se los llegó a comer, haciendo actos de canibalismo allá en Estados Unidos. ¿No se acuerdan? De Budget, Herman Budges, que les platiqué aquí que su madre era una fanática religiosa y que su padre lo golpeaba y que luego él se iba a burdeles para que lo azotaran. A lo mejor ya con eso lo recuerdan. Omití muchas cosas de él porque es un caso muy sádico, demasiado sádico, pero se los voy a poner hoy mismo en el link para que lo puedan ver. Entonces, por esa razón hago referencia del fanatismo religioso. Acuérdense que les dije que uno de sus familiares se enredó una vez en una alfombra y empezó a gritar de que le estaba hablando el apóstol San Mateo, creo, algo así. Bueno, pues aquí en esto que les estoy platicando, que deriva de esto, que no sé por qué salió el tema de la religiosidad en el Bajío, pero bueno, estábamos en eso. Entonces, este señor Isidro tenía unas 4 hijas, las golpeaba, la mamá una fanática religiosa, pero, pues como estamos aquí en el chisme, pues ya se los cuento completo el chisme. Resulta ser que una de las hijas se fuga con el novio. Pues sí, se fugó con el novio porque ya estaba cansada del maltrato que tenía en casa. Y pues este sujeto, el Isidro, pues ni tardo ni perezoso, la va a buscar, la encuentra, se la trae de las greñas literalmente y la mete a la cárcel municipal que él administra, a su hija. Y ahí la tiene encerrada, como si fuera un calabozo de la Inquisición. Y ahí la dejó. Ahí dejó a su hija. Y pues imagínense las demás hermanas temblando de miedo. Este sujeto, en una de sus tantas locuras, fue a detener a un hacendado de ahí del Salto, que se las daba así de muy, muy, y pues en un evento no tan esclarecido, porque aparentemente intentó darse a la fuga o fue a traición. El tal Isidro le metió unos plomazos por la espalda. Y cuando mató al hacendado, pues hizo un escándalo y entonces vinieron las autoridades de Jalisco, bueno, las autoridades de Guadalajara, investigaron y ordenaron la aprehensión del Isidro. Y este men agarró y se peló, se dio a la fuga. Como decimos, ¿no? Se puso los tenis. Entonces se puso los tenis, y se puso los Nike y se fue. Bueno, pues se fue, pero se le olvidó la hija, la hija que tenía en la cárcel. Entonces llegan las nuevas autoridades y ¿qué ven? Ah, pues ahí está una, ahí está una detenida. 14 meses la tuvo detenida. Y entonces el gordito de la esquina, porque el gordito es el que tiene la tienda de abarrotes. Si la tienda de abarrotes la tiene un flaco, no es una tienda que valga la pena. Si la tienda de abarrotes y donde se venden tortas, donde se venden tacos, hay una persona gordita, y significa que está sabroso porque el propio está consumiendo sus productos que están sabrosos. Entonces va el gordito de la abarrotera y le dice, pues yo pago tu fianza y te vienes conmigo, y la otra que ella, pues órale, sí, vámonos. Y pues ni taro ni perezoso se va con él, tiene un hijito, y pues la vida es más o menos feliz hasta que la mujer pues como que se cansa de él, va con sus hermanas, se reencuentran, todo es medianamente felicidad, están trabajando, pero no les alcanza el dinero para salir adelante. Entonces, esta dama que estuvo encerrada, que sufrió esas violencias por parte del padre, pues decide que algo se tiene que hacer, de algo tienen que vivir. Y esta mujer, ya después de que dejó al gordito abarrotero, se enreda con otro men que pues era un bandido, era un bandido pero de poca monta, pues, hay un X. Pero este men le dice, oye, ¿por qué no ponemos una cantina? Ah, pues vamos a poner la cantina. Entonces ponen una cantinita pequeña, o sea, no es nada del otro mundo, y bueno, pues empiezan a tener relativamente algo de éxito, pues porque pues está la rocola, están las mesas, está el alcohol y todo. Pero pues este sujeto, el vividor, pues se queda con toda la feria, despeluca a esta dama y la dama dice, no, pues me tengo que ir mejor a otro lugar.
Bueno, convence a sus hermanas de poner una cantina, pero no en el Salto, sino irse un poquito más hacia el Bajío y la ponen en Lagos de Moreno. Pero en Lagos de Moreno lo que van a comenzar a ofertar es el servicio sexual. De algunas de ellas y a conseguir jóvenes para que lo brinden. En Lagos de Moreno, Carmen, que es el nombre de la mujer que estuvo 14 meses en la cárcel municipal y que anduvo con el gorrito abarrotero y que luego la despelucó el otro, es la que termina hablando con las autoridades municipales de Lagos de Moreno para decirles, denme chance. Le dan chance, sí, pero a cambio de sexo. Pues, órale, no hay bronca. Pero déjame tener aquí a mis muchachas. Adelante. Y ahí tiene a sus muchachas. Y el negocio empieza a avanzar. Entonces las hermanas ven que eso es buen negocio. Son 3 hermanas. Dicen, ah, órale, sí está bueno el trinque, vamos a hacerle. Porque una de ellas dice, no, yo me voy, yo no quiero andar en estas cosas. Bueno, otra de las hermanas dice, pues hay que ir abriendo otros lugarcitos, ¿no? Porque a lo mejor esto nos puede dejar buenos dividendos. En lo que están viendo eso y su negocio en Lagos de Moreno que se llamó Guadalajara de Noche, hay una riña y les caen las autoridades y van para afuera. No pudieron mantener abierto el changarro. Entonces, vámonos a Guanajuato. ¿Por qué a Guanajuato? Porque a pesar de esto que les dije de la convicción de la fe, los burdeles no estaban prohibidos. ¿Ah? Llegan a San Francisco del Rincón, ponen uno ahí. Luego, una de las hermanas se va a León y en León conoce a una mujer que tiene un burdel. Y esta mujer que tiene un burdel en León hace migas con esta hermana y le dice, te voy a dejar la casa, pero tienes que hablar con el dueño de la casa, porque él es el que me la renta. ¿Ok? El que se la renta es un caballero homosexual, que es médico oculista inclusive, que tiene un apodo y por ese apodo conocen el lugar. ¿Cómo se apoda el doctor Valente? Le dicen el Poquianchis. Entonces, cuando llega la hermana de las otras ahí y se queda con la renta o con el local, le pone a su lugar la barca de oro. Pero nadie va a la barca de oro porque sea la barca de oro, sino que va a la cantina del Poquianchis. Entonces, ahí, entre León y San Francisco del Rincón, es donde empiezan a reclutar mujeres. ¿Cómo se reclutan las mujeres? Prácticamente van y se las roban de los poblados, engañan en algunas ocasiones a los padres para decirles que se van a llevar a las hijas, que a un trabajo. Niñas, ¿eh? Niñas, de entre 12 a 15 años de edad. Y ahí se las empiezan a llevar. Entonces, las mujeres, las hermanas, hay una que va a tener un amante, la que tiene el amante se llama Delfina, su amante es capitán del ejército, y este capitán del ejército es el que les brinda protección a los dos antros. Hay un chofer y las hermanas someten a una disciplina tremenda, como las que ellas vivieron, a ese mismo ritmo someten a las mujeres que explotan sexualmente. Hacen que las violen cuando llegan, las viola el chofer, las viola un trabajador y ya después de eso ya pueden empezar a hacer su vida sexual con los clientes, las que salen embarazadas las hacen abortar, las que ya no funcionan les dejan de dar de comer, las que son reactivas las entierran vivas, vivas, sí, vivas, vivas, las entierran vivas. Algunas las arrojan desde el primer piso de la casa para que se revienten la cabeza. No, 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 les estoy hablando de algo que a lo mejor muchas sí conocieron, muchos sí conocieron y otros no. Les estoy hablando de que estas mujeres mataron cuando menos a 91 personas, cuando menos, incluyendo víctimas de la explotación sexual y clientes. Algunas informaciones hablan de que sus víctimas realmente fueron 150. Un genio, ya ven que tengo obsesión por los genios. Escribió este libro que deben de leer, tienen que leerlo por favor. Juan Ibargüengoitia.
Las muertas. Léanlo, por favor. Consíganlo. Juan Ibargüengoitia ha sido el mejor escritor que hemos tenido en México. Sí, ya sé que cada quien puede tener su favorito, Carlos Fuentes, por ejemplo. Sí, Carlos Fuentes es muy bueno y podemos hablar de una gran cantidad de autores mexicanos, pero para mí el mejor es él. Sí, tenemos Emilio Pacheco, ya sé también, ¿no? Y tenemos una gran cantidad, pero léanlo. Y no solamente lean él, lean Dos Crímenes, Estas Ruinas que Ves, Crónica para Vivir en México. Bueno, ahí les paso varios títulos del gran Jorge Ibargüengoitia, caray. Y todo por haberle hecho caso a su mujer. Si no le hubiera hecho caso a su mujer, no se hubiera subido en 1982 a ese fregado avión que se cayó y por eso se murió y lo seguiremos teniendo todavía con un montón de obras, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, el alarma, pero está hablando de la alarma. El alarma, cuando se entera de todos estos hechos, porque una de las jóvenes logra escaparse, llega a León, denuncia y las autoridades van y encuentran todo eso, el alarma manda a su reportero. Y su reportero es el que se lleva la primicia. De esta edición, de los 20,000 ediciones, impresiones, suben a 250,000. ¿Se imaginan lo que eso significó para el alarma? No, 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 no. Ahí es donde despunta, precisamente por el caso de las Poquianchis. No les pusieron las Valenzuela, no les pusieron las Torres Valenzuela, que era su apellido, porque ellas se lo cambiaron a González Valenzuela. Pero González Valenzuela no pegaba. Entonces la investigación que hace el reportero y que va a León y que, ¿cómo se llamaba aquí? La Barca de Oro. Sí, no, pero aquí el del Poquianchis. Ah, el Poquianchis. ¿Quién es el Poquianchis? El Poquianchis era el médico que era el dueño, la. Entonces el reportero le pone las Poquianchis. Detienen a las Poquianchis. Y hoy las Poquianchis es el apodo con el que se conoce en la historia negra del crimen en México a estas mujeres, que fueron detenidas, fueron llevadas a proceso, eh, dos de ellas murieron en prisión, ajá, y es uno de los casos más terribles que existen en la historia criminal de nuestro país. Y se da precisamente en una zona donde hay un disciplinamiento sexual. ¿Coincidencia o no? Ya tocará a ustedes, a nosotros, hacer los análisis. Pero, si me permiten, también les voy a compartir bastante información sobre este lamentable caso, este trágico caso de la explotación de mujeres y de menores de edad. Fue algo terrible realmente. Si les imputaron 91 homicidios, 91, bueno. Cuando le preguntaron al director de la alarma por qué se mete a estos temas, fíjese lo que él contestó. El interés de la gente por la desgracia ajena se debe principalmente a dos cosas: al morbo natural que los humanos tienen por lo grotesco y lo prohibido, y porque hay mucha gente que es pobre, que no tiene dinero para comer, pero que al ver una revista como Alarma dice, pues no estoy tan jodido, este está peor, porque está muerto. Tenemos muy mala fama de que somos amarillistas o sensacionalistas, pero no. Si te decimos que fueron 20 puñaladas, fue porque el perito así lo confirmó. Son hechos tan crueles que si nosotros tratáramos de inventarlos, no nos saldrían cosas tan terribles o casos tan terribles. Es increíble la hazaña que se tiene a veces para matar a alguien que no necesitamos hacer más. Qué duro. Pero esta sentencia sociológica del director de la alarma es algo que nos debe de llevar inclusive a algunos estudios de algunas obras que también les voy a recomendar.
Híjole, es que olvidé traerlas para acá, pero mañana se las muestro, sin falta. Homicidios, aquí lo anoto, que no se me olvide. Es una sentencia extraordinaria la que lanza el director de esta revista. Y bueno, pues está cargada pues, de mucho contenido, ¿no? Y bueno, pues ese es un caso que ocurrió en los 60s, allá en el Bajío. Y bueno, ahora vamos a lo que ocurre en el entorno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964 a 1970, y que durante cuyo mandato hubo 9 reformas al Código Penal Federal y hay una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que me interesa mucho comentarla con ustedes, pero vamos paso a pasito. La primera reforma que realiza, se me olvidó contarles algo, por ahorita regreso a contarles ese tema. La primera reforma que se realiza, la reforma 21, que en breve se las voy a mostrar, ahorita nada más que cambie de pantalla para que la puedan ver. La primera reforma es en 1965, ¿ok? Y aquí les muestro el diario oficial que la contiene. ¿Qué es lo que se reformó? Lo que se reforma es lo que tiene que ver con los objetos asegurados que no son reclamados dentro de 3 años. Todos esos bienes se van a ir a favor de la Administración de Justicia, y lo que tiene que ver con el ámbito federal, los bienes, se van a ir al Fondo para el Mejoramiento de las Instituciones Federales destinada al tratamiento de menores infractores. Interesante. Todo lo que deriva del delito va para el tema de los menores infractores. Ahora vamos a ver 1965. Programa de industrialización fronteriza. Voy a ser muy rápido, muy concreto, porque se nos está yendo el tiempo. Y quizá, y con toda legitimidad, van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el programa de industrialización fronteriza en lo que estamos viendo de los crímenes? Híjole, pues tiene que ver muchísimo en algo que va a suceder. No estoy reclamando el que no haya pitonizos o bolas de cristal en los gobiernos, pero la historia es la que nos tiene que empezar a servir para no cometer los errores que se han cometido en el pasado. 1965 es el año en el que definitivamente Estados Unidos cierra la puerta a los braceros. Nos dice ya de braceros, ya no quiero nada, ya tengo muchos problemas con los inmigrantes legales, ilegales, con la Mexican Mafia, ya, no more Ronies, no more Mexicans, no quererlos ustedes. Entonces, se cierran las puertas, pero el flujo migratorio hacia el norte subsiste, porque se sabe que en Estados Unidos se paga mejor el salario que lo que se gana en México. Ojo, la migración centroamericana, sudamericana, no está registrada en estos momentos. Aún la migración fuerte es la mexicana. Entonces, Estados Unidos, cuando dice, yo cerrar puertas, viene este programa que idea la administración de Díaz Ordaz. ¿En qué va a consistir? No se nos olvide, por favor, que Díaz Ordaz es agente de la CIA. Eso no se nos debe de olvidar, porque si lo olvidamos, perdemos el contexto. Hay un acuerdo con los Estados Unidos de América. Decir, ok, yo cerrar puerta, yo ya no querer mexicanos.
Ok, está bien. Cierra la puerta y en lo que pueda ya no los dejo pasar, pero necesitamos algo para entretenerlos. Ok, dice Estados Unidos. Nosotros necesitar mano de obra, pero ya no quererlos aquí, sino que trabajen allá y nos dan las cosas. Necesito mano de obra en virtud de que el New Deal va a generar también una figura que se llama obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Que Estados Unidos dice, lo que creo para mi país ya no lo tengo que hacer que dure 100 años, sino tengo que hacer lo que caduque, que tenga tiempo estimado de vida, para que cuando termine su vida, mi gente compra otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero para poderle dar esa dinámica a mi economía interna, necesito mano de obra que haga las piezas que son necesarias para que yo las ensamble y aquí las venda. ¿Por qué no hago todo yo? Porque si hago todo yo, Estados Unidos, requiero mucho tiempo, muchas horas de pagar sueldos a los trabajadores. Entonces, para hacer, por ejemplo, una televisión, van a ser muchas horas de pagarle a mucho americano. Pero si le pago a un mexicano, no le pago lo que le pago al estadounidense. Y las horas que él haga, me las salen más baratas. Y entonces aquí ya nada más llega, lo ensamblo y vendo. Entonces, de lo que yo estaba pagando por toda la cadena productiva, reduzco mis costos. Ok, ¿cómo hacemos para que México te ayude? Quiero su mano de obra barata. Bien, y luego necesito que pongas cosas donde va a trabajar la gente. Ok, si te pongo esas cosas donde trabaje la gente en Oaxaca, en Guerrero, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, no, no sirve. ¿Por qué? Porque entonces lo que me voy a ahorrar en el pago al americano, me lo voy a gastar en el transporte. O sea, imagínate tú que tenga que yo mandar un tráiler hasta Tabasco o a Oaxaca para regresar con todo. No, olvídalo. Eso es imposible. Es imposible. Ok, está bien. Entonces, ¿dónde quieres que pongamos las cosas? Pues en la frontera. En la frontera. Y así de la frontera, nomás las cruzas y ya yo las agarro y las distribuyo. Muy bien. ¿Dónde las quieres? Quiero que haya maquiladoras en Tijuana, en Mexicali, en Reynosa, pero la joya de la corona es Ciudad Juárez, Paso del Norte. ¿Por qué Ciudad Juárez va a ser la joya de la corona para la maquila? ¿A qué se debe? A, a lo siguiente. Ciudad Juárez es la única localidad que conecta a Estados Unidos a su delta carretero. ¿Qué es el delta carretero? Es el tronco más importante que conecta con todo el país, con todo el país. Entonces, si ponemos más maquiladoras en Ciudad Juárez, ahí podrán llegar, porque hay carreteras que conectan para todos lados y no hay que hacer, como por ejemplo, si me permiten, Bronzeville va a conectar con Texas, pero para llegar a Atlanta, para llegar a otros estados de Estados Unidos, van a tener que moverse mucho para conectarse al delta que los distribuye hacia esos otros estados. Lo mismo sucede con Tijuana y con Mexicali. Podrán conectar hacia California y podrán conectar quizás hasta Seattle, pero lo que se produzca en Tijuana y en Mexicali no va a estar llegando a Atlanta ni va a estar llegando a Chicago, porque tienen que dar un volteón para conectarse con el Delta. Pero todo lo que entre por Ciudad Juárez va a poder llegar
a Washington, estado, a Washington, D.C., va a poder llegar a Manhattan, va a poder llegar a Miami, va a poder llegar a Chicago, sin lío, porque hay la conexión de todo ello. Entonces, el mejor lugar para que la maquila crezca es Ciudad Juárez. Bien, 1965, se abren las primeras maquilas. Entonces, mucha de la gente que estaba llegando para irse a Estados Unidos dice, ya no me voy a Estados Unidos, me quedo a trabajar aquí en las maquilas. No alcancé a cruzar, me regresaron, me quedo en las maquilas. Bien. ¿De dónde van a llegar más personas? ¿Dónde vamos a tener más migración de mexicanos por la ruta de Juárez? Esto es importante, ¿eh? Porque nuestros paisanos de Oaxaca y de Puebla, para irse de ilegales a Estados Unidos, no toman Paso del Norte, toman Tamaulipas, toman Brownsville, McAllen o Reynosa, ¿ok? Porque su tirada de nuestros paisanos de Puebla es llegar a Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Porque saben que allá hay una alta demanda de mano de obra que tiene que ver mucho con el pipirín y con otras acciones. Por eso, poblanos y de Oaxaca suben Veracruz hacia Brownsville. Bien. Curiosamente, los veracruzanos no optan por esa ruta, sino que son atraídos por la oferta de trabajo en las maquiladoras, a Juárez. Y en lugar de subir los veracruzanos por esa ruta, se introducen a Chihuahua para llegar a Juárez. Tan es así que en los años subsiguientes a la gente que llega de Veracruz y se instala en Paso del Norte, se les va a decir juarochos, los juarochos. Bien. Ciudad Juárez va a registrar un boom poblacional, pero no de socialización. Va a venir una anomia terrible, terrible. ¿Recuerdan de Durkheim? ¿Recuerdan la anomia? ¿Recuerdan la escuela de Chicago? Ciudad Juárez va a ser una y otra va a ser con la expansión de gente que llega a vivir a la periferia. El cerro, ese enorme que no me acuerdo cómo se llama, pero donde pintaron una vez, lee la Biblia, y luego los simpáticos pusieron atrás, ya la leí. Bueno, ese es, uno ve el cerro ese grandote cuando uno de Chihuahua para allá. Es una explosión demográfica. No hay control, no hay culturización, se crean subculturas, hay una anomia terrible. ¿Qué va a pasar con esa anomia en Juárez y con el tráfico de drogas? Uno de los peores momentos de la historia de nuestro país. Sí, las muertas de Juárez. De eso nos vamos a ocupar cuando lleguemos a los 80s, a los 90s. Pero si quieren conocer las causas de esta implosión, están aquí, en 1965. Una falta de previsión originó uno de los peores escenarios contra la mujer que valió la condena con el caso Campo Algodonero. Bueno, pues se nos fue la hora, terminamos la sesión número ¿qué? 51. No se despeguen de su televisor. Ah, no, ¿cuál televisor? No prenden la televisión nunca. Beatriz Bojorquez, Elvia Bolaños, Joan Carlo, Shevchenka. Saludos a todas y a todos. Pónganme sus comentarios ahí, por favor, para podernos retroalimentar y me comprometo a ponerles todo lo que les debo. De antemano les mando un abrazo muy afectuoso y echarle ganas. Parece que ya falta menos. Ánimo, nos vemos. Hasta mañana.